¿Qué harías si toda tu vida te dijeron que estabas enferma, pero en realidad no lo estabas? ¿Y si la persona que debía protegerte era quien más te dañaba? Hoy te voy a contar uno de los casos más perturbadores del crimen real moderno, una historia donde la víctima terminó convertida en asesina. Este es el caso de Gypsy Rose Blanchard. El día del crimen, 14 de junio de 2015 horas antes. Gypsy y su novio Nicholas Godejohn llevaban meses planeando el asesinato. Gypsy facilitó la entrada, indicó el momento y se ocultó en el baño. Didi Blanchard estaba en casa, confiada, sin sospechar lo que ocurriría esa noche. Durante el crimen, Nicholas entró a la vivienda en Springfield, Missouri. Mientras Gypsy permanecía escondida, Nicholas atacó a Didi Blanchard mientras dormía. Didi fue apuñalada múltiples veces y murió en su cama. Gypsy escuchó el ataque, pero no intervino. Punto clave. Gypsy no empuñó el arma, pero organizó y permitió que el crimen ocurriera. Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991 en Luisiana, Estados Unidos. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por el control absoluto de una sola persona, su madre. Su madre se llamaba Claudine Didi Blanchard. Ante médicos, vecinos y organizaciones, Didi se presentaba como una madre ejemplar, sacrificada, agotada por cuidar a una hija terminal. Decía que Gypsy tenía leucemia, distrofia muscular, epilepsia, problemas visuales, retraso mental. Nada de eso era real. Didi obligaba a Gypsy a usar silla de ruedas, tomar medicamentos innecesarios, alimentarse por sonda, raparse el cabello. Si Gypsy hablaba, era castigada. Si dudaba, era manipulada. El padre biológico de Gypsy es Rod Blanchard. Se separó de Didi cuando Gypsy era muy pequeña. Rod sí enviaba dinero, pero Didi controlaba todo contacto. Cada vez que Rod preguntaba por la salud de su hija, Didi decía, «Está empeorando», y nadie lo cuestionaba. Tras el huracán Katrina, madre e hija se mudaron a Missouri. Allí recibieron una casa gratuita con rampa, donaciones, viajes, apoyo comunitario. La comunidad las veía como símbolo de lucha, pero dentro de la casa, Gypsy sabía caminar, pero no podía hacerlo en público. No iba a la escuela, no tenía amigos, no tenía privacidad. Didi incluso cambió documentos para que pareciera más joven. Gypsy creció confundida, aterrada, dependiente. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo escapar. Le enseñaron a creer que no sobreviviría sola. Nadie le creería. Su madre era la única que la amaba. Eso es abuso. Eso es encierro emocional. Antes de la tragedia, Gypsy Rose no era una criminal. Era una niña atrapada en un cuerpo sano, pero en una vida enferma. El silencio la protegía a su madre, y la verdad nunca llegó a tiempo. Mientras el mundo veía a Gypsy Rose como una niña enferma y protegida por su madre, en secreto, ella buscaba algo que nunca tuvo: libertad y alguien que la escuchara. En el año 2012, Gypsy conoció por internet a un joven llamado Nicholas Godejohn. Nicholas había nacido en Wisconsin. Tenía dificultades cognitivas, una vida aislada y pasaba la mayor parte del tiempo solo, conectado a la computadora. No tenía amigos cercanos, no tenía una relación estable y buscaba desesperadamente sentirse aceptado. Gypsy y Nicholas se conocieron en un sitio cristiano de citas. Ella entraba a escondidas, cuando su madre no la vigilaba. Él respondía de inmediato. Al principio la relación fue romántica. Mensajes diarios, palabras de amor, promesas de escapar juntos.
Para Gypsy, Nicholas era una salida. Para Nicholas, Gypsy se convirtió en una obsesión. Con el tiempo, las conversaciones cambiaron. Nicholas comenzó a hablar de violencia. Creó personalidades ficticias, como Víctor, un personaje agresivo y dominante. Gypsy, criada bajo abuso constante, no reconocía esas señales como peligro. Para ella, eso era protección. Durante años, su relación fue completamente secreta. Solo se vieron una vez en persona, en un cine de Springfield, Missouri. La madre de Gypsy estuvo ahí, sin saber que ese joven era el novio de su hija. Poco después, Dee descubrió la relación. La reacción fue brutal. Gypsy fue golpeada, encerrada y encadenada a la cama. Le dijeron que si intentaba huir, moriría. Después de eso, Gypsy creyó que no había salida. Nicholas comenzó a hablar de liberarla definitivamente. Y Gypsy, desesperada, empezó a creer que esa era la única opción. No era una historia de amor, era la unión de dos personas profundamente dañadas. Una buscaba escapar del abuso, el otro buscaba un propósito. Y juntos, cruzaron una línea de la que ya no habría regreso. Con el paso del tiempo, Gypsy Rose hizo una aclaración importante. Ella misma reconoció que planeó el crimen. En entrevistas posteriores y durante el proceso legal, Gypsy Rose Blanchard declaró que la idea, la organización y los pasos para el asesinato fueron planeados por ella. Nicholas Godejohn fue quien ejecutó el acto, pero Gypsy aceptó públicamente haber sido la mente detrás del plan. Esto no borra los años de abuso que sufrió, pero tampoco cambia la realidad legal. Gypsy participó conscientemente en la planeación del crimen. Dos verdades pueden existir al mismo tiempo. Fue una víctima de abuso extremo y también fue responsable de haber planeado una muerte. En 2012, Gypsy encontró en Internet una vía de escape. Ahí conoció a Nicholas Godejohn, un joven socialmente aislado, con problemas psicológicos, que se convirtió rápidamente en su confidente. Con el paso de los meses, Gypsy comenzó a contarle la verdad, que podía caminar, que no estaba enferma y que vivía bajo abuso constante. La relación se volvió intensa, dependiente y secreta. Hablaron de huir, pero Gypsy llegó a la conclusión de que escapar no era posible mientras su madre siguiera viva. Con el tiempo, Gypsy planeó el crimen. Ella eligió la fecha, organizó el viaje, compró el arma y convenció a Nicholas de que matando a Dee, ambos podrían ser libres. El 14 de junio de 2015, Nicholas viajó en autobús desde Wisconsin hasta Springfield, Missouri. Esa noche, Gypsy lo ayudó a entrar a la casa sin que su madre lo notara. Cuando Dee se quedó dormida, Gypsy le entregó el cuchillo a Nicholas. Luego se encerró en el baño y se tapó los oídos. Minutos después, Dee Blanchard fue asesinada en su propia cama. Tras el crimen, Gypsy y Nicholas huyeron juntos, pasaron por un motel y luego viajaron en autobús hasta Wisconsin, a la casa de Nicholas. Para despistar a las autoridades, Gypsy publicó mensajes perturbadores en Facebook desde la cuenta de su madre, lo que alarmó a vecinos y familiares. 2 días después, la policía entró a la casa y encontró el cuerpo. Rastrearon la actividad en redes sociales y localizaron a la pareja en Wisconsin. Ambos fueron arrestados sin oponer resistencia. Durante el interrogatorio, Gypsy confesó. Admitió que ella había planeado el asesinato. Nicholas fue quien lo ejecutó, pero la idea, la organización y la decisión final habían sido de ella. Así terminó una historia que no comenzó con un crimen, sino con años de abuso, silencio y desesperación. Una tragedia donde no hubo ganadores, solo vidas rotas
Gypsy Rose Blanchard aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado. En 2016, fue sentenciada a 10 años de prisión. El tribunal reconoció los años de abuso extremo que sufrió, pero dejó claro que eso no anulaba su responsabilidad penal. Gypsy cumplió 8 años y medio y fue liberada en libertad condicional en diciembre de 2023. Nicholas Godejohn rechazó un acuerdo y fue a juicio. En 2018, fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal determinó que Gypsy fue la mente del plan. Nicholas fue quien cometió el acto violento. 2 responsabilidades distintas. 2 sentencias muy diferentes. En diciembre de 2023, Gypsy Rose Blanchard fue liberada tras cumplir 8 años y medio en prisión por asesinato en segundo grado. Ella misma ha declarado que planeó el crimen y que hoy se arrepiente. Mientras tanto, Nicholas Godejohn continúa en prisión con cadena perpetua sin libertad condicional. El caso está cerrado legalmente, pero el debate sigue abierto. ¿Víctima del abuso o responsable de una tragedia? La historia de Gypsy Rose no termina con la cárcel ni con su libertad. Termina con una pregunta incómoda que muchos prefieren no hacerse. ¿Y si Gypsy nunca estuvo lista para salir al mundo? Después de años de abuso, manipulación y control extremo, quizá no necesitaba fama, redes sociales ni una vida pública. Necesitaba ayuda psicológica profunda, constante y real como adulta. Porque el abuso no se queda en la infancia. El abuso rompe la forma en la que una persona ama, confía y decide incluso muchos años después. Y aquí viene lo más importante. Si tú sospechas que un niño está siendo abusado, no ignores las señales. No pienses, tal vez estoy exagerando. No mires hacia otro lado. Habla, reporta, busca ayuda. Una llamada, una denuncia, una intervención a tiempo puede cambiar una vida o salvarla. La tragedia de Gypsy nos deja una lección dura. No basta con rescatar a un niño del abuso. Hay que acompañarlo también cuando crece, porque cuando la ayuda llega tarde, el daño ya aprendió a sobrevivir solo, y a veces de la peor manera. Si esta historia te estremeció, compártela. Hablar de esto también es proteger. Y recuerda, el silencio siempre protege al abusador, nunca a la víctima.